Hola, hola a todos, bienvenidos. Nuestro tema va a ser el lenguaje y el equipo está conformado por González Aguirre Noemí Jocelyn, Gutiérrez Soto Jimena, Márquez Ulloa Daniel Anaí y Mireles Vázquez Silvia Samantha. Bienvenidos. Primero que nada, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una actividad física que se ejercita mediante estructuras anatómicas como lo son el oído, la vista, el tracto respiratorio y vocal en la producción. La capacidad de comprensión y de comunicación con el resto de las personas viene determinada por el lenguaje. El lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos sonoros o escritos que simbolizan objetos, ideas, etc., de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística. Este proceso mental superior nos permite estructurar el pensamiento estableciendo conexiones entre las ideas y representaciones mentales mediante los esquemas. Por ello, se dice que el lenguaje es el vehículo sobre el que discurre el pensamiento, yendo ambos conceptos unidos de la mano. Existen varias formas de lenguaje, siendo la más común el lenguaje verbal. Sin embargo, existen otras formas de expresión como los gestos elaborados culturalmente que complementan la comunicación oral. Las mismas palabras acompañadas de distintos gestos pueden significar cosas totalmente distintas. ¿Cómo se produce el lenguaje? Los bebés producen activamente sonidos desde el nacimiento. El propósito de esta comunicación temprana del bebé es atraer la atención tanto de sus cuidadores como de otras personas del entorno. Durante el primer año, la producción de sonidos va a seguir la siguiente secuencia. Primero vamos a encontrar el llanto, el cual está presente desde el nacimiento y puede ser señal de angustia, además de que existen diferentes tipos de llanto que pueden indicar cosas distintas. Después vamos a encontrar el gorgojeo. Este se produce por primera vez en el primer o segundo mes. Estos gorgojeos se realizan al final de la garganta y suelen expresar placer durante la interacción con el cuidador. También vamos a encontrar el balbuceo. Este ocurre por primera vez durante la mitad del primer año e incluye una sensación de combinaciones de vocales y consonantes. Por último, vamos a encontrar los gestos. Los bebés empiezan a utilizar gestos para mostrar o señalar algo. Esto ocurre aproximadamente entre los 8 y los 12 meses. Algunos ejemplos son gestos como cuando los bebés mueven la mano para decir adiós, cuando asienten con la cabeza para decir que sí, cuando muestran una taza vacía para decir que quieren leche o cuando los bebés señalan un perro para decir que quieren llamar la atención de este. Antes de aprender las primeras palabras, los bebés pueden hacer distinciones entre los sonidos del lenguaje. Desde el nacimiento hasta los 7 meses aproximadamente, reconocen cuando cambian los sonidos, no importa en qué lenguaje se produzcan las sílabas. Pero en los siguientes meses, los bebés mejoran su percepción de los cambios en los sonidos de su propia lengua. Sin embargo, gradualmente van a perder la habilidad de reconocer los cambios en los sonidos que no existen en su lengua nativa. La primera palabra del bebé es un hito esperado con mucho entusiasmo por todos los padres. Este evento se produce normalmente entre los 10 a los 15 meses y de media aproximadamente a los 13 meses. Sin embargo, como hemos visto, mucho antes de que los bebés pronuncien sus primeras palabras, ellos se han estado comunicando con sus padres a través de los gestos y utilizando sus principales sonidos. Por lo tanto, la aparición de las primeras palabras son tan solo una continuación a este proceso de comunicación. Las primeras palabras tanto de los niños como de las niñas incluyen nombres de personas importantes como son sus padres. Incluso también pueden pronunciar nombres de animales o de sus juguetes favoritos. El vocabulario hablado de los niños aumenta rápidamente una vez que pronuncian su primera palabra. De media, un bebé de 18 meses puede hablar unas 50 palabras, y a los 2 años, un niño utiliza unas 200 palabras aproximadamente. A esto se le denomina explosión del vocabulario. Influencias biológicas y ambientales. Algunos estudiosos del lenguaje ven similitudes importantes en cómo los niños adquieren el lenguaje en todo el mundo.
a pesar de las enormes variaciones en los inputs lingüísticos que estos reciben, lo cual queda como una evidencia importante de que el lenguaje tiene una base biológica. Desde el punto de vista de la evolución, el lenguaje proporcionó a los humanos una enorme ventaja sobre otros animales y aumentó sus posibilidades de supervivencia. Un dato curioso es que en la selva los chimpancés se comunican a través de llamadas, gestos y expresiones. Los psicólogos evolutivos creen que esto puede ser el principio de una verdadera lengua. Desde el punto de vista de la biología, existen evidencias de que el cerebro contiene regiones particulares que están predispuestas a ser usadas para el lenguaje. Las dos regiones implicadas en el lenguaje fueron descubiertas por primera vez en estudios con individuos de daños cerebrales. En 1861, un paciente de Paul Broca, un cirujano y antropólogo francés, recibió un daño en el lado izquierdo del cerebro. A este paciente se le conoció como Tan, porque esa fue la única palabra que pudo pronunciar después de su lesión. Tan sufrió afasia, lo cual es una pérdida o alteración del lenguaje resultado de un daño cerebral. Tan murió algunos días después de que Broca lo evaluara, y en la autopsia se reveló la localización del daño. Hoy en día nos referimos a esta parte del cerebro en la que el paciente de Broca sufrió el daño como área de Broca, un área en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro, el cual dirige los movimientos musculares implicados en la producción del habla. Otro lugar del cerebro donde una lesión puede afectar seriamente el lenguaje es el área de Wernicke, un área en el hemisferio izquierdo del cerebro implicada en la comprensión del lenguaje. Además del punto de vista biológico, también tenemos el punto de vista conductual. De acuerdo con los conductistas, el lenguaje es una habilidad compleja aprendida. El lenguaje representa una cadena de respuestas adquiridas a través de refuerzo. Por ejemplo, si un bebé balbucea mamá, la madre lo va a recompensar con abrazos y sonrisas. Entonces el bebé va a decir mamá cada vez más. Funciones del lenguaje. Función referencial o informativa. Esta función se centra en el referente, es decir, el mensaje. Su función es comunicar una determinada información, sin emitir algún juicio de valor, ni tampoco con el objetivo de causar algún tipo de efecto en el receptor. Por ejemplo, cada vez más personas se mudan a los suburbios. Función emotiva o expresiva. Se centra en el emisor. Su función es comunicar el estado interior de la persona, ya sea emocional o físico. Por ejemplo, me duele la cabeza. Función apelativa o conativa. Se centra en el receptor. Su función es transmitir una orden o instrucción. Se espera una respuesta. Ejemplo, entreguen la tarea, por favor. Función metalingüística. Se centra en el código de la lengua, ya que se busca la codificación del mensaje transmitido. Es la capacidad del lenguaje de explicarse a sí mismo. Por ejemplo, zapato se escribe con Z, no con S. Función poética o estética. Esta también se centra en el mensaje, pero este tiene el fin de crear algún tipo de belleza. Esta es la función que predomina en novelas, cuentos, poesías, canciones y otras creaciones. Aquí lo que importa del lenguaje no es su contenido, sino su forma. Por ejemplo, te busco en cada esquina, en cada pueblo, pero no sé si es una pesadilla o un sueño. Función fáctica o relacional. Se centra en el canal de comunicación. Se busca comprobar que el canal de comunicación continúa abierto para así poder establecer o continuar con una comunicación. Por ejemplo, ¿se oye bien? Teorías de adquisición del lenguaje. En los años 50 existió un importante debate y confrontación de teorías psicológicas y teorías lingüísticas precisamente en torno al lenguaje. Dentro de las más representativas podemos encontrar la teoría conductista, la teoría innatista,
la teoría cognitiva y la teoría interaccionista. El enfoque conductista, que tiene como uno de sus representantes más importantes al psicólogo norteamericano Frederick Skinner, sostiene que todas las conductas del ser humano se rigen por el esquema general de estímulo-respuesta. En lo referente al lenguaje, la teoría conductista afirma que es una conducta más que funciona de forma similar a otros comportamientos del ser humano, como el caminar o la capacidad cognitiva, y que existe gracias a una serie de estímulos que contribuyen a la aparición, mantenimiento y desarrollo de la conducta verbal. Por ejemplo, cuando se anima a los bebés a realizar diferentes sonidos. Cuando estos se aproximan a las palabras mamá o papá, el niño descubre que puede ser recompensado y por lo tanto repetirá esta conducta. Además, se defiende que la imitación es la capacidad infantil que sirve de motor o permite acceder al lenguaje junto a la necesidad de satisfacción de determinadas necesidades como comer, beber o jugar. En función del refuerzo que obtengan del entorno, los niños cambiarán o ampliarán progresivamente sus emisiones verbales, haciendo que cada vez se parezcan más al lenguaje de los adultos según vayan creciendo. Gracias al conductismo se logró que se empezara a tomar en cuenta el contexto en el que se mueve el niño como aspecto importante en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Pero desafortunadamente, las explicaciones hechas por este enfoque, basadas en el aprendizaje animal, son insuficientes para generalizarse a lo que hacen las personas. La teoría innatista, defendida por el lingüista Abraham Noam Chomsky, afirma que existe un dispositivo innato ubicado en el cerebro llamado dispositivo para la adquisición del lenguaje, que es algo similar a un procesador lingüístico innato donde hay grabada una gramática universal, o en otras palabras, el conocimiento de las reglas presentes en todas las lenguas. Dicho de otra forma, el dispositivo para la adquisición del lenguaje programa al cerebro para analizar el lenguaje escuchado y extraer estas reglas específicas de cada entorno. Para los seguidores de la teoría innatista, el lenguaje es algo innato del ser humano y no algo aprendido como defendía el conductismo. Es decir, el lenguaje se adquiere porque los seres humanos estamos biológicamente programados para ello, sin importar el grado de dificultad de la lengua. Los niños no necesitan ningún tipo de aprendizaje para adquirir el lenguaje, ya que se obtiene y comienza a desarrollarse inmediatamente al estar expuesto al entorno. Los argumentos que se emplean para defender esta teoría son la existencia de una gran similitud en el desarrollo lingüístico entre niños de la misma edad, aunque la lengua sea distinta, y la gran facilidad con que se adquiere y desarrolla el lenguaje en el niño. Sin embargo, el principal punto débil de esta teoría es que no explica el mecanismo de adquisición del lenguaje en sí. En su lugar, únicamente lo asemeja a una especie de órgano biológico especializado. La teoría cognitiva, cuyo principal representante es Piaget, defiende que el origen del lenguaje está íntimamente vinculado con el desarrollo cognitivo, de tal forma que el niño aprenderá a hablar solo cuando acceda cognitivamente a un determinado nivel de ese desarrollo cognitivo. Es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando el ser humano nace, no posee un lenguaje innato como afirmaba la teoría innatista, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. En el proceso de adquisición del lenguaje, esta teoría establece dos tipos de habla, el habla egocéntrica y el habla social. El habla egocéntrica, que corresponde con el tipo de habla que el niño utiliza para poder expresar sus pensamientos en esta etapa, más que para comunicarse socialmente. Este lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer después de los 7 años aproximadamente. Por ejemplo, cuando el niño está jugando y dice en voz alta, "El círculo va aquí", no nos lo está diciendo a nosotros, sino que está plasmando sus pensamientos en voz alta. También está el habla social, que es la que se desarrolla después de la egocéntrica y se trata de un verdadero diálogo en el cual el mensaje verbal está adaptado para comunicar a otra persona. Otra idea de la teoría cognitiva es que el aprendizaje empieza con las primeras experiencias sensoriomotoras, donde continúa por medio del conocimiento al interactuar con el entorno que le envuelve. La teoría cognitiva completa la información aportada por la teoría innatista en el sentido de que demuestran
que junto a la competencia lingüística, también es necesaria una competencia cognitiva para adquirir y desarrollar el lenguaje. Por último, la teoría interaccionista tiene como máximos representantes al psicólogo ruso Lev Vygotsky y al psicólogo estadounidense Jerome Bruner. Ambos opinaban de forma bastante similar, aunque con ciertas diferencias, a la relación que defendía Piaget y la teoría cognitivista entre lenguaje y pensamiento. Los interaccionistas opinaban que junto al dispositivo para la adquisición del lenguaje propuesto por Chomsky y la teoría innatista, existe una especie de ayuda que facilita la adquisición del lenguaje, la cual correspondería al entorno del niño y a todas las personas del mismo que interactúan con él. En esta teoría se habla de la zona de desarrollo próximo y andamiaje. El andamiaje es un proceso de enseñanza facilitador del aprendizaje del bebé y del niño. Gracias a él, el niño es dirigido a través de pequeños pasos que puede entender hacia lograr el éxito de una tarea completa más difícil. Todo ello teniendo en cuenta la zona de desarrollo próximo del niño. Estas zonas de desarrollo próximo son una forma de ver si el aprendizaje está o no adecuado a los niveles de desarrollo real y potencial del niño. Es decir, la diferencia entre aquello que es capaz de hacer el niño por sí solo y aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de otra persona más capaz. Por ejemplo, cuando el niño aprende a atarse las agujetas. Al principio es necesario instruirlo e indicarle cómo hacerlo para que después él pueda hacerlo por sí mismo. Según esto, la aparición del lenguaje depende de la ayuda que nos ofrece la estructura de las rutinas sociales en la que los adultos y los niños están participando. La teoría interaccionista ha hecho ver que la adquisición y desarrollo del lenguaje no puede explicarse atendiendo exclusivamente al conocimiento y actividades realizadas por el niño de forma individual, ni a pensar que él simplemente es un receptor de las características y modelos del lenguaje presentes en su entorno, sino que también necesita de la interacción con otros para desarrollar íntegramente este proceso. Los trastornos del lenguaje son toda aquella dificultad o ausencia en la comprensión, expresión o repetición del lenguaje en sus diferentes aspectos que generan problemas en la adaptación del sujeto al ambiente. Algunos de los principales trastornos del lenguaje son: trastorno específico del lenguaje. Este trastorno se caracteriza por la presencia de problemas en la comprensión y o expresión del lenguaje en sujetos con capacidades intelectuales típicas, con lo que dichos problemas no serían consecuencia de una discapacidad intelectual. Dislalia funcional. Este es un problema del lenguaje oral en el que se producen dificultades en la articulación, haciendo del lenguaje poco comprensible y siendo limitado la participación social. No puede emitir correctamente determinados sonidos y suele hacer sustituciones, transformaciones u omisiones de estos. Disglosia. La disglosia es producida por alteraciones morfológicas que impiden o dificultan el uso normal del lenguaje y la correcta pronunciación. Un ejemplo lo encontramos con personas de labio leporino o con malformaciones faciales. Dislexia. La dislexia es la dificultad para la lectoescritura en el que el sujeto tiene problemas para comprender lo que lee o realizar la acción de leer. Las letras se mezclan y se realizan sustituciones, omisiones y traslaciones. Se enlentece la lectura y por lo general existen dificultades para comprender lo leído. Disfenia. El también conocido como tartamudeo es un problema relativamente común en la infancia, aunque en algunos casos se cronifica. El principal problema se encuentra en las dificultades en la fluidez con la que se produce el habla, acentuándose especialmente ante la presencia del público. Como conclusión, podemos decir que el lenguaje como tal es la manera en la que los seres humanos nos vamos a expresar. De hecho, pues a raíz del tema pudimos observar que el lenguaje está presente desde la evolución, ya que esto nos dio a los humanos una ventaja sobre los otros animales porque nosotros nos podíamos comunicar de una manera como más civilizada, por así decirlo. Y bueno, en la actualidad esto sigue estando presente desde el nacimiento y lo pudimos observar porque al principio vamos a comenzar primero a llorar, después a balbucear, después con los gestos. Constantemente vamos a estar dándonos a entender de una u otra manera sin necesidad de utilizar el lenguaje.
pero conforme vamos creciendo vamos poco a poco a ir percibiendo el lenguaje y vamos a ir diferenciando los sonidos. Aquí es donde nosotros comenzamos poco a poco a tratar de imitarlos, y de esta manera es cuando ya vamos a decir palabras en concreto y vamos a comenzar con esta comunicación. Y bueno, pues obviamente conforme vamos avanzando, vamos creciendo, vamos a ir aumentando este vocabulario y así vamos a poder comunicarnos con otras personas. Considero que es importante repasar las funciones del lenguaje, ya que estas son útiles al momento en que nos querramos comunicar con los demás. Por ejemplo, nosotros como psicólogos y psicólogas vamos a tener que hablar con muchas personas y vamos a tener que comunicar diferentes mensajes. Y habiendo repasado estas funciones, considero que nos ayuda para saber de qué manera llegar a las personas. A pesar de la gran diversidad de teorías existentes que aportaron información para poder entender tanto el desarrollo como la adquisición del lenguaje, es importante destacar las teorías cognitivas y tomar en cuenta, como dice Piaget, al niño como un agente activo que participa en la construcción de su propio desarrollo. Pero también es importante entender que los elementos del entorno y la socialización son parte fundamental de igual manera, y por lo tanto es necesario que nos involucremos y que le demos a los niños el apoyo que requieran, obviamente pues sin forzarlos, pero también sin desatenderlos. Después de lo anteriormente expuesto, podemos notar cuán importante es este proceso de lenguaje en la vida de las personas. Si bien es cierto que este proceso psicológico ha existido desde los orígenes del hombre, la realidad es que siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos, y a pesar de que la forma en la que lo hemos hecho ha cambiado mucho, no ha dejado de ser importante. Es fundamental que aprendamos a ver este proceso de lenguaje como una oportunidad de inclusión. Esperemos que les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias por su atención.